Durante siglos, marineros y aventureros han hablado de islas desaparecidas, de ciudades sumergidas bajo las aguas del océano. Historias que pasan de boca en boca y que, con el tiempo, se convierten en leyendas. Pero entre todas esas leyendas hay una que resiste el paso del tiempo, una que nunca ha dejado de despertar la imaginación humana, la Atlántida. Platón la describió como una isla inmensa, más grande que Libia y Asia juntas. Un imperio formidable que floreció en una época remota, poseedor de riquezas inimaginables, con templos cubiertos de oro y ciudades que parecían diseñadas por los dioses. Sin embargo, un día todo cambió. En una sola noche de tormentas, terremotos y olas gigantescas, la Atlántida se hundió en el mar, desapareciendo para siempre. ¿Qué fue en realidad? ¿Un relato moral inventado por un filósofo? ¿Un recuerdo deformado de catástrofes naturales? ¿O acaso, como muchos creen, la huella de una civilización que realmente existió y que se perdió bajo las aguas? Hoy nos sumergiremos en su misterio. Viajaremos a la Grecia de Platón, exploraremos cómo imaginó la Atlántida, quiénes fueron los atlantes, cómo vivieron y qué los llevó a desaparecer. Y descubriremos por qué, más de 2 milenios después, seguimos preguntándonos, ¿existió la Atlántida? Platón y el nacimiento del mito. Todo comienza con Platón, uno de los filósofos más influyentes de la historia. En el año 360 a.C., escribió 2 diálogos, Taimeo y Critias. En ellos, como parte de una conversación filosófica, Platón introdujo una narración sorprendente. Decía que el relato no era suyo, sino que venía de mucho tiempo atrás. Contaba que Solón, el gran legislador de Atenas, había viajado a Egipto 2 siglos antes. Allí, en la ciudad de Sais, sacerdotes egipcios le hablaron de una civilización poderosa que había existido hacía miles de años. Más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar, se encontraba una isla inmensa, la Atlántida. Desde allí, los atlantes habían gobernado un imperio colosal, sometiendo pueblos, extendiendo su influencia y acumulando riquezas que parecían inagotables. Según los sacerdotes, la Atlántida intentó conquistar incluso al Mediterráneo, pero fue derrotada por los atenienses. Y poco después, en un solo día y una sola noche, terremotos y maremotos la hicieron desaparecer bajo el mar. Platón no describe la historia como una fábula cualquiera. La cuenta con detalles, medidas de canales, estructuras políticas, genealogías de reyes. Incluso dice que la isla era más grande que Libia y Asia juntas, y que los hechos ocurrieron unos 9000 años antes de Solón. Una cronología que nos llevaría al año 9600 a.C., mucho antes de lo que la arqueología reconoce como el inicio de las civilizaciones avanzadas. ¿Por qué un filósofo incluiría un relato así en sus diálogos? Para muchos investigadores, Platón usó la Atlántida como metáfora, una advertencia sobre la arrogancia de los imperios, una lección moral disfrazada de historia. Pero para otros, la precisión de sus descripciones es demasiado llamativa para ser solo invención. Y es aquí donde comienza la dualidad de la Atlántida, filosofía o historia, metáfora o memoria. La sociedad atlante, esplendor y riqueza. Platón no se limitó a mencionar la Atlántida. La describió con tal riqueza de detalles que, aún hoy, resulta difícil pensar que fuese solo un ejercicio de imaginación. Sus palabras pintan un retrato de una civilización avanzada, organizada y, en muchos sentidos, deslumbrante. Imaginemos por un momento la capital de la Atlántida, no una ciudad cualquiera, sino una obra maestra de planificación. Su diseño no era lineal, ni caótico, ni improvisado. Era una ciudad circular, construida en anillos concéntricos de tierra y agua que parecían símbolos grabados en el mar. 3 anillos de agua y 2 de tierra se intercalaban perfectamente, como si la mano de un arquitecto divino los hubiera trazado con compás. Los anillos estaban unidos por puentes y atravesados por canales, permitiendo que barcos y mercancías circularan con fluidez hasta el mismo corazón de la ciudad. En el centro, rodeado por los anillos, se levantaba un templo colosal dedicado a Poseidón, el dios del mar, considerado fundador y protector de la Atlántida. Allí se decía que el dios había unido su destino al de Clito, una mujer mortal, y de esa unión habían nacido los 10 reyes que gobernaban la isla. El templo estaba recubierto de metales preciosos, oro, plata y un misterioso material llamado oricalco, descrito como más brillante que el bronce y casi tan valioso como el oro. Su origen aún hoy es un enigma. Algunos creen que pudo haber sido una aleación perdida, otros piensan que fue un recurso puramente mítico, inventado para reflejar la riqueza incomparable de la Atlántida.
Pero el templo no era solo un lugar de culto. Era el centro político del imperio. Allí, los 10 reyes se reunían para dictar leyes, resolver disputas y sellar pactos sagrados. Antes de deliberar, realizaban un ritual solemne, sacrificaban un toro en honor a Poseidón y, con la sangre del animal, consagraban sus decisiones. Era un recordatorio constante de que el poder de los reyes provenía del dios del mar y que cualquier traición a su pacto tendría consecuencias. La organización política de la Atlántida reflejaba una confederación singular, cada uno de los 10 reinos era autónomo en su región, pero juntos conformaban una unidad mayor. Esa unión les daba fuerza, pero también generaba tensiones, pues siempre había un rey con más poder, más recursos o más ambición que los demás. En lo económico, la Atlántida era un paraíso de abundancia. Los campos eran fértiles gracias a una red de canales que distribuía el agua desde las montañas hacia las llanuras. Allí crecían cereales, frutas y viñedos que alimentaban a una población numerosa. La ganadería era igualmente rica. Toros, caballos y una gran variedad de animales eran criados y utilizados tanto para el trabajo como para los rituales religiosos. Los recursos minerales eran aún más impresionantes. Oro y plata abundaban, y con ellos decoraban sus templos y murallas. El oricalco, símbolo de exclusividad, se usaba para recubrir muros y estatuas, haciendo que la ciudad brillara bajo el sol como si estuviera hecha de fuego y metal. La tecnología de los atlantes era avanzada para su tiempo. Su dominio de la hidráulica les permitió levantar puertos protegidos, muelles interiores y canales que transformaban la ciudad en un puerto fortificado imposible de bloquear. Su flota, descrita como gigantesca, podía lanzarse al mar desde los anillos interiores, protegida de tormentas y enemigos. Y su arquitectura monumental mostraba un conocimiento del urbanismo que pocas civilizaciones habrían alcanzado. Pero quizá lo más impresionante era su relación con el mar. Para los atlantes, el océano no era una frontera ni una amenaza, sino el medio que les daba vida. Era su ruta comercial, su campo de batalla y el escenario de su mito fundacional. Poseidón no era solo un dios, era el alma misma de la Atlántida. Así era, según Platón, la civilización perdida. Rica, organizada, poderosa, deslumbrante. Una sociedad que, a primera vista, parecía indestructible. Pero en esa grandeza también se encontraba la semilla de su destrucción. Porque ninguna civilización es invulnerable cuando olvida sus propios límites. La caída de la Atlántida, el precio de la arrogancia. Las historias de grandes imperios casi siempre siguen un mismo patrón. Nacen con fuerza, prosperan con virtudes, y caen cuando la ambición supera a la razón. La Atlántida, según Platón, no fue la excepción. Al principio, los atlantes vivían en equilibrio. Eran sabios, disciplinados, respetuosos con los dioses. Sus reyes gobernaban con justicia, y su sociedad florecía en paz y abundancia. Pero la prosperidad es una espada de doble filo, donde hay riquezas y poder, también hay tentaciones. Poco a poco, los atlantes comenzaron a cambiar. Lo que antes era virtud se transformó en codicia. El orden de sus ciudades perfectas empezó a reflejar no armonía, sino control y ambición. Ya no les bastaba con sus campos fértiles ni con sus templos relucientes. Querían más. Querían dominar no solo las islas a su alrededor, sino también las tierras más allá del mar. Platón narra que el imperio atlante comenzó a expandirse, sometiendo pueblos y naciones. Sus flotas cruzaban el océano como ejércitos de madera y velas, llevando consigo la promesa de conquista. El poder que habían construido con sabiduría, ahora lo usaban para la guerra. El objetivo final era el Mediterráneo, y allí se toparon con un rival inesperado, Atenas. Según Platón, mientras los atlantes eran ricos y corruptos, los atenienses eran jóvenes, fuertes y virtuosos. La batalla entre ambos no fue solo militar, sino simbólica, el imperio decadente contra la ciudad que representaba la justicia. Para sorpresa de muchos, los atenienses lograron resistir. No se dejaron doblegar por la maquinaria atlante y, con valor y disciplina, derrotaron a un enemigo que parecía invencible. Fue el principio del fin para la Atlántida. La derrota militar fue seguida de algo mucho peor, el castigo divino. Platón cuenta que, en un solo día y una sola noche, la isla fue sacudida por terremotos tan violentos que los templos y murallas se derrumbaron como castillos de arena. Grandes olas, más altas que cualquier barco, arrasaron los campos y engulleron las ciudades. Y finalmente, el mar, que había sido fuente de vida y riqueza, se convirtió en tumba. La Atlántida desapareció bajo las aguas, tragada por el océano en cuestión de horas.
La frase de Platón es corta, pero devastadora: en un solo día y una sola noche, la isla de Atlántida desapareció. Y con ella, todo su esplendor, su tecnología, su cultura y su memoria. Lo más fascinante es cómo este relato combina lo moral con lo natural. Por un lado, la caída de la Atlántida es un ejemplo de justicia. Una civilización corrompida por la arrogancia recibe su castigo. Pero por otro, parece el eco de catástrofes reales que los griegos conocían bien. En el año 373 a.C., solo unas décadas antes de que Platón escribiera sus diálogos, la ciudad griega de Hilaik fue destruida por un terremoto y un tsunami. Los cronistas cuentan que Hilaik se hundió bajo el mar en cuestión de minutos, y que aún años después, los pescadores podían ver las ruinas de sus templos bajo el agua. Este recuerdo, todavía fresco en la memoria de los griegos, pudo inspirar a Platón a construir la escena del hundimiento de la Atlántida. Así, la Atlántida no solo es el relato de un imperio castigado por los dioses. También es la imagen de la fragilidad de las ciudades frente a la naturaleza. Un recordatorio de que, sin importar la grandeza de una civilización, basta un terremoto, una ola gigante o una erupción volcánica para reducirla a ruinas en cuestión de horas. El hundimiento de la Atlántida se convirtió en uno de los momentos más poderosos de la narrativa humana, la visión de una ciudad perfecta que desaparece en el mar, llevándose consigo secretos que jamás volveremos a conocer. ¿Dónde estuvo la Atlántida? Si la Atlántida existió realmente, ¿dónde estuvo? Esta es la pregunta que, generación tras generación, ha alimentado la obsesión de exploradores y científicos. Desde las profundidades del Atlántico hasta las arenas del Sáhara, cada rincón del planeta ha sido señalado como la posible cuna de la civilización perdida. Y aunque ninguna teoría ha logrado imponerse con pruebas definitivas, todas juntas han mantenido el mito más vivo que nunca. El Atlántico y las Islas Azores. Para muchos, el lugar más lógico es el mismo océano que le da nombre, el Atlántico. Desde tiempos antiguos, navegantes hablaron de islas que aparecían y desaparecían entre las olas. Y cuando se descubrieron las Azores, un archipiélago volcánico en mitad del océano, muchos pensaron que eran los restos emergidos de la Atlántida. La imagen era poderosa, un continente hundido, del que solo quedaban fragmentos asomando a la superficie. Incluso en el siglo XXI, cuando imágenes de satélite mostraron misteriosas cuadrículas en el fondo marino, la imaginación voló hacia ruinas sumergidas. Pero pronto la ciencia explicó que eran simples artefactos del sonar. Y es que la geología es clara, no hay rastro de continentes hundidos en el Atlántico reciente. Aún así, la idea de la Atlántida en las profundidades del océano sigue siendo la versión más romántica y evocadora del mito. La erupción de Santorini y la civilización minoica. Pero si buscamos paralelos históricos concretos, pocas catástrofes encajan tan bien como la destrucción de la civilización minoica. En la isla de Santorini, hacia el 1600 a.C., una erupción volcánica colosal sacudió el Mediterráneo. La explosión fue tan violenta que oscureció el cielo con ceniza durante semanas y levantó tsunamis gigantescos que arrasaron las costas de Creta. El resultado fue el colapso de la civilización minoica, una potencia marítima que, como la Atlántida, dominaba el comercio y el mar. Para muchos arqueólogos, Platón pudo haber transformado el recuerdo de esta tragedia en su relato. Los números no coinciden. Platón hablaba de 9000 años antes de Solón, y Santorini ocurrió apenas un milenio antes. Pero quizá las cifras eran simbólicas, no literales. Si algo nos enseña esta teoría, es que los mitos a menudo nacen de catástrofes reales, magnificadas por la memoria. Las marismas de Doñana, en Andalucía. Más cerca de la Grecia antigua, en el sur de España, otra teoría ha cobrado fuerza en las últimas décadas. En las marismas de Doñana, cerca de Cádiz, investigadores han identificado estructuras circulares visibles por satélite que recuerdan a los anillos concéntricos descritos por Platón. Cádiz, además, está junto a las columnas de Hércules, el lugar exacto que el filósofo señala como punto de referencia. ¿Pudo ser aquí la Atlántida? Algunos arqueólogos creen que esas formaciones podrían ser restos de Tartesos, una cultura misteriosa que floreció en la península ibérica y que quizá inspiró el relato. Otros sostienen que son simples huellas de procesos naturales en la marisma. Sin embargo, el parecido con la descripción es tan llamativo que esta teoría sigue viva, atrayendo a investigadores y aventureros. América, el nuevo mundo como Atlántida. Con el descubrimiento de América, la imaginación europea encontró un nuevo escenario para la Atlántida. Cristóbal Colón y sus sucesores creyeron que habían hallado las tierras descritas por Platón.
Siglos más tarde, en el XIX, el escritor Ignatius Donnelly consolidó esta idea en un libro que marcó a toda una generación, Atlántida, el mundo antediluviano. Según él, los mayas, aztecas e incas eran descendientes directos de los atlantes, y todas las grandes culturas compartían un mismo origen. Pirámides, astronomía, escritura, todo era presentado como prueba de una herencia común. Hoy sabemos que esas similitudes tienen explicaciones independientes, pero la teoría se convirtió en un mito poderoso. Y América, con sus selvas, ruinas y culturas grandiosas, quedó grabada para siempre como candidata al título de Atlántida. El ojo del Sáhara, la estructura de Richat. Y luego está una hipótesis tan sorprendente como improbable, el ojo del Sáhara, en Mauritania. Desde el espacio, esta estructura geológica parece una diana perfecta, formada por círculos concéntricos que recuerdan al plano de la ciudad Atlante. Quien la ve por primera vez no puede evitar pensar en los anillos de agua y tierra que Platón describió. Sin embargo, la ciencia lo explica como una formación natural, producto de la erosión. Además, está en pleno desierto, sin conexión con el mar. Aún así, su parecido ha convertido al ojo del Sáhara en uno de los lugares más fascinantes para quienes sueñan con que la Atlántida aún pueda estar frente a nuestros ojos, disfrazada de geología. El misterio que perdura. Cada teoría tiene sus defensores y sus críticos. El Atlántico evoca la grandeza, Santorini ofrece paralelos históricos, Doñana aporta coincidencias geográficas, América fascina con sus culturas ancestrales y el Sáhara deslumbra con su forma. Pero todas comparten una debilidad, ninguna ha logrado demostrar de forma concluyente que allí existió la Atlántida. Y quizá ese sea precisamente el secreto de su fuerza. Porque mientras siga sin respuesta, el mito nunca muere. Cada generación vuelve a hacerse la misma pregunta, ¿y si realmente estuvo allí? El poder del mito. La Atlántida pudo haberse hundido bajo las aguas en una sola noche, pero en la imaginación humana nunca dejó de flotar. De hecho, el mito se volvió aún más fuerte cuanto más inalcanzable parecía. Cada época, cada generación, se encargó de darle un nuevo rostro, una nueva interpretación. Y así, la Atlántida sobrevivió no como un lugar físico, sino como un espejo en el que la humanidad se observa a sí misma. Edad Media y la obsesión de los navegantes. Durante la Edad Media, cuando los mapas del mundo eran todavía un enigma, el océano Atlántico estaba lleno de misterios. Los marineros hablaban de islas fantasma que aparecían y desaparecían entre la niebla, tierras que nadie podía ubicar con certeza pero que todos juraban haber visto. Islas como San Borondón, Antilla o Brasil alimentaban la imaginación de los viajeros, y aunque no eran la Atlántida de Platón, mantenían vivo el anhelo de que en algún rincón del mar aguardara una tierra perdida. Así, el mito se transmitía disfrazado de rumor, como si el océano se negara a soltar del todo sus secretos. Renacimiento, la Atlántida como sueño de perfección. Con el Renacimiento, la Atlántida adquirió un nuevo significado. Ya no era solo una advertencia moral, sino también una utopía. El filósofo inglés Francis Bacon escribió La Nueva Atlántida, donde transformó la isla perdida en una sociedad ideal, organizada en torno a la ciencia, el conocimiento y la justicia. En sus páginas, la Atlántida ya no era un imperio castigado por los dioses, sino un faro de lo que la humanidad podía alcanzar si confiaba en la razón. Para una Europa que redescubría a los clásicos y soñaba con explorar el mundo, la Atlántida se convirtió en un modelo aspiracional, la ciudad perfecta que debía guiar a las naciones modernas. Siglo XIX, romanticismo y pseudociencia. En el siglo XIX, en plena era de los grandes descubrimientos arqueológicos, la Atlántida volvió a renacer, esta vez de la mano del escritor estadounidense Ignatius Donnelly. Fascinado por las similitudes entre las pirámides egipcias y las de los mayas, o entre los mitos griegos y las leyendas americanas, Donnelly propuso que todas esas culturas tenían un mismo origen, la Atlántida. En 1882 publicó su libro Atlántida, el mundo antediluviano, donde defendía que la isla perdida había sido la cuna de toda civilización. Aunque sus teorías fueron rápidamente rechazadas por la comunidad científica, calaron profundamente en el público, que vio en la Atlántida una explicación romántica y grandiosa para los enigmas de la antigüedad. De esta manera, la isla se convirtió en un mito moderno, alimentado por la fiebre de los descubrimientos y la sed de misterio. Siglo XX, esoterismo y apropiaciones peligrosas. El siglo XX llevó el mito por caminos insospechados.
Movimientos esotéricos como la Sociedad Teosófica de Elena Blavatsky describieron la Atlántida como el hogar de una raza de seres superiores, guardianes de conocimientos ocultos. Este uso del mito le dio un aire místico y espiritual, pero también abrió la puerta a interpretaciones más oscuras. Algunos grupos ideológicos utilizaron la Atlántida para justificar teorías de superioridad racial, convirtiendo un relato filosófico en herramienta de propaganda. Fue una muestra clara de cómo los mitos pueden ser moldeados no solo para soñar, sino también para manipular. Mundo contemporáneo, del mito a la cultura pop. En la actualidad, la Atlántida vive en el cine, en los cómics, en los videojuegos y en la literatura fantástica. Desde películas animadas de aventuras hasta superhéroes como Aquaman que reinan en ciudades submarinas, la Atlántida ha dejado de ser solo un tema de filósofos para convertirse en un ícono cultural. Su estética es siempre la misma, una ciudad brillante, avanzada, sumergida bajo las aguas, esperando ser redescubierta. Y aunque la ciencia siga diciendo que no hay pruebas de su existencia, el mito persiste porque responde a dos deseos profundos del ser humano, el deseo de encontrar lo que se ha perdido, y el temor de que nuestra propia civilización pueda hundirse un día como lo hizo la Atlántida. Desde los sacerdotes egipcios hasta los navegantes medievales, desde los filósofos renacentistas hasta los guionistas de Hollywood, la Atlántida ha cambiado de forma 1000 veces. Para unos fue advertencia, para otros utopía, para algunos explicación del pasado y para muchos, simple entretenimiento. Pero en todos los casos, el mito ha servido como un espejo. Un espejo en el que cada generación se mira y proyecta sus sueños y sus miedos. Y esa es la razón por la que la Atlántida nunca desaparece, porque no depende de las pruebas, sino de nuestra imaginación. Reflexión final. La Atlántida, tal como Platón la describió, pudo haber sido solo una metáfora. Tal vez nunca existió como un continente ni como una ciudad real. Pero su fuerza no está en la evidencia arqueológica, sino en la idea que encarna. Es el relato eterno de la grandeza y la caída, de la ambición desmedida que convierte a un imperio brillante en ruinas olvidadas. Cada generación ha buscado la Atlántida en un lugar distinto, en las aguas del Atlántico, en las cenizas de Santorini, en las marismas de Andalucía o en las selvas de América. Pero, en realidad, lo que buscamos no son ruinas de piedra, sino respuestas a una pregunta más profunda: ¿qué tan frágiles somos como civilización? La lección de la Atlántida es atemporal. Nos recuerda que ningún poder es eterno, que incluso los imperios más ricos y avanzados pueden desmoronarse en cuestión de horas. Hoy, nuestras ciudades parecen indestructibles, nuestras tecnologías infinitas, nuestros datos inmortales. Pero un terremoto, una inundación, una guerra o incluso un fallo en la red digital pueden borrar en días lo que tardamos siglos en construir. Tal vez la Atlántida nunca estuvo en el mapa, pero sí está en nosotros. Está en cada sociedad que se eleva con orgullo y olvida sus límites. Está en cada imperio que cae por su propia ambición. Y está, sobre todo, en la imaginación humana, recordándonos que el conocimiento y la memoria son tesoros tan valiosos como frágiles. Platón nos dio un mito, y ese mito nos dio un espejo. Cuando miramos la Atlántida, lo que realmente vemos es nuestra propia historia, y nuestro propio futuro. Quizá la pregunta no sea, ¿dónde estuvo la Atlántida?, sino, ¿cuántas veces más volverá a hundirse en nosotros mismos? Punto. Y así concluimos otro viaje a través de la historia y la mitología. Si quieres seguir descubriendo misterios, leyendas y secretos del pasado, recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita, para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. La historia sigue viva, y juntos la traeremos de vuelta, un relato a la vez. Hasta la próxima, exploradores del tiempo.